¿En qué momento pasó esto? Realmente fue la primera vez que me pregunté, uno cómo vive con tanto dolor, cómo se respira. Ese día yo sentí que me moría. Seguí mi corazón así como impecable. En un mundo que pone límites incluso para los sueños, existen personas que día tras día transgreden sus propias fronteras para vivir al máximo y encontrar un sentido cada vez más amplio a sus experiencias humanas. María Paula Fanador, quien se cambió simbólicamente su nombre a Alegría, está en esa búsqueda infinita. Pero irónicamente, ese anhelo constante de libertad la llevó a pisar la cárcel y a verse encerrada con todos sus sentidos. Tú eres una mujer rebelde desde chiquita. Yo creo que cuando chiquita estaba muy apagada, pues creía en la magia, pero me escondí mucho tiempo. Como que no sabía cómo ser en el mundo siendo como soy. Y sí intenté un montón encajar, un montón. Como tratando de ser la niña que debería ser o tratando de Sí. encontrar ese lugar donde tú te sintieras bien, o las dos. Tratando de pertenecer, siento que, y para mí pertenecer era hacer lo que a las niñas del colegio les gustaba hacer, entonces jugar con las Barbies en vez de hablar con los árboles. Tú cero de muñecas. No, sí, o sea, sí las disfrutaba, pero me sentía más feliz cuando estaba en la naturaleza. Me gustaba más jugar a que era bruja, como con las piquis de mi Y lo hermano. hiciste realidad luego. Después me convertí en bruja. Y entonces eras muy de, o sea, eras naturaleza, muy poco de querer estar como en un cuarto jugando con la cocina de la muñeca y eso, sino más salir a correr. Sí. Siempre, o sea, siempre, si piensas de ti en chiquita, siempre era así, esa imagen de libertad. Sí, muy acompañada de mi papá, como ver, ir a la montaña y ver las casas invisibles de los animales. Desde ahí creo que aprendí a relacionarme con lo invisible y a creer que todo era posible. Y desde ahí también igual surge un dolor muy fuerte de cómo estar en el mundo tan diferente al que mi papá me enseñó, ¿no? Como llegar a un colegio donde las niñas entre sí pues había un montón de hipocresía y pues ese no era el mundo que mi papá me había mostrado. El de mi papá era magia pura. O sea, que todo lo de la magia viene de tu papá. Yo creo. ¿Y por qué? Porque yo creo que él eligió vivir él eligió ser feliz. Y para ser feliz pues hay que estar muy conectado con, pues, con lo que pareciera no existir, pero que existe. Pero tú sentías que lo que tú vivías con tu papá era muy diferente a lo que tus amigas vivían con sus papás. Sí, o sea, totalmente. Un ejemplo. Pues es que mi papá me llevaba al bosque y él fue cómplice de la imaginación. Yo a ningún papá de ninguna amiga vi que nos enseñara a ver lo que no se puede ver con los ojos. Pues mi papá en la adolescencia llegábamos después de una fiesta y mis amigos los sacaban de su cama y movíamos todos los muebles y entonces desde ahí hacíamos competencia de baile y el primero en pasar a la competencia de baile era mi papá. Divino. Entonces definitivamente es un ser humano que es distinto a, por lo menos a las figuras paternas que yo he conocido en otros lugares. ¿Y tu mamá? Mi mamá es puro amor, siento que ella es la que me enseña de ese amor incondicional porque para ella evidentemente ha sido difícil no quererme, pero mamá, no pienses que estoy diciendo eso, pero no digo, pues claro, yo estoy rompiendo todos los paradigmas de mi mamá. Pues para mi mamá hubiera sido más fácil tener una hija con un trabajo estable, aquí, Por ejemplo. por ejemplo. Y pues no, yo elegí seguir mi corazón y pues el corazón me llevó a lugares, pues me ha llevado a lugares no convencionales. ¿Cómo es eso que tú vives? O sea, ¿cómo es ese universo que ya hoy... Bueno, tú estudiaste fotografía, ¿no? O sea, ese era como ese primer momento en el que empezaste, esa oveja multicolor, para no llamarlo oveja negra,
como que empezó a hacer cosas muy distintas a lo que, por ejemplo, quisiera tu mamá. Sí, sí. Ahí fue como bueno, a estudiar fotografía, eso ya Sí, era que fue lo más transgresor. cercano que pude porque quería hacer teatro y no me dejó. Además, yo me veía en el Circo del Sol. Ya después entendí y realmente yo no estaba para recibir aplausos, sino para trabajar y entregarme al mundo desde otro lugar. Entonces al final todo es perfecto, pero pues lo más cercano que pude del Circo del Sol era estudiar fotografía, Ok. medios audiovisuales. ¿Y alcanzaste a tener como momentos de sí, esto es lo que yo quiero, me encanta esta carrera, quiero hacer documentales? ¿Qué tanto te duró eso? Yo siento, cuando estaba en el cuarto oscuro, me sentía súper feliz, como ver revelar las fotos, y después empecé a encontrar la forma de contar historias a través del cuerpo, entonces ya igual venía la curiosidad del cuerpo, del movimiento, entonces hice videodanza, y esos eran mis proyectos de la universidad, y ahí sentí como, wow, esto está súper lindo. Pero fue un día en el que crucé un canopy de un punto A a un punto B, donde estaba todo así con como nubes encima de los árboles, donde dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque el corazón me estaba pidiendo ir a otro lugar. Yo ya lo sabía desde hace mucho tiempo, pero estaba tratando de seguirla, ¿no? Como el camino que me estaban mostrando que debería hacer para ser exitosa. Y bueno, fue ahí cuando dije, no, pues voy a renunciar. Me habían hecho una oferta interesante aquí, justo cuando decidí renunciar y entendí que es como ese, no diablito, pero no sé, como esta tentación que te ponen. Y fue como, no, hay que seguir el corazón. Me despedí con mucha gratitud de este lugar y empiezo mi camino como facilitadora en educación alternativa, llevando niños alrededor de todo Colombia, y eso me empieza a conectar con el propósito. ¿Qué tan fácil, porque suena una delicia, pero igual es un trabajo, qué tan fácil es vivir de eso que haces ahora? Pues yo ya no me dedico a la educación experiencial desde la pandemia. Ahora me dedico a poner a bailar a los seres humanos desde el corazón, que eso es hermoso, y se me han abierto puertas en firmas de abogados, cosa que jamás me imaginé, ¿no? Como que igual mi pregunta sí era cómo desde esa niña que no sabía cómo ser en el mundo, lo que es ella, pues también y cómo abro puertas en una empresa haciendo lo que yo soy, cómo le digo a un súper empresario que yo sé hacer magia, cómo se traduce eso al lenguaje humano, terrenal, ¿no? Y sin embargo ha sido súper lindo verme haciendo experiencias muy poderosas con empresas grandes de Colombia, que igual, súper inestable, pero es que la vida igual al final me sostiene. Entonces yo tengo 2 casas, una en la montaña y otra en el Chocó, donde nada me hace falta. De ahí quería hablar, del Chocó. ¿Cómo llegas al Chocó? Bueno, yo he sido muy buena oyendo las señales, poniéndoles atención, y a mí ya me venía llamando el territorio hace mucho tiempo, como amigos, ¿no? Alegría, tienes que ir al Chocó, Alegría, amarías el Chocó. Pero es llegando a Boyacá, digamos que en la pandemia yo me doy cuenta o reconozco ya muy de frente que estaba poniendo un sueño bajo llave, por miedo, que era viajar por el mundo. Yo hace muchos años fui testigo de la violación de una amiga, y ahí mi guerrera, a la que no le tenía miedo a nada, pues desapareció. ¿Cuál es la visión, o por lo menos la tuya, que tenías antes de ir del Chocó? Yo siento que hay muchos imaginarios, y es un imaginario colectivo, me atrevería a decir, de un lugar inseguro, un lugar donde la energía de los hombres es fuerte, muy sexual, un lugar con muchas problemáticas, como otras zonas de Colombia, donde hay violencia, narcotráfico, bueno, están muchas cosas ahí vivas, pero a mí lo que más me asustaba era la energía de los hombres, pues justamente por este trauma de yo no quiero vivir lo que vi que le hicieron a mi amiga. Pero es la primera vez que escucho eso de la energía de los hombres. ¿A ti qué te hacía pensar que los hombres de allá tenían esa energía sexual así? Yo creo que mucho tiene, o sea, yo creo que igual el baile da pistas de eso.
Sí, creo que era más como esto de, y se oye, es lo que uno oye, como, uy, allá los hombres son así, tin, igual mis amigas también, como, uf, esos hombres se ven increíbles, pero qué nervios, porque pues en Bogotá no estamos acostumbrados a esa energía masculina. Entonces, sí, para mí ir al Chocó, por más de que estas mujeres del Pacífico me dijeron que tenía energía de ese lugar, pues lo dejé en stand-by, terminé yéndome a Estados Unidos un tiempo, y cuando regresé tuve un sueño muy impresionante. Y yo normalmente no me acuerdo de los sueños, yo no soy una persona que lleve su vida conectada a los sueños, sueños mientras estamos durmiendo, a los sueños del corazoncito. Sí, está yendo como... Y en ese momento el sueño es, yo estoy en una canoa de madera rodeada de ballenas y era una sensación divina de aguardianaje, como las ballenas cuidándome. Y de una fue como ya, hay que ir al Chocó, y sentí que las puertas se estaban abriendo del territorio. Y en ese momento pongo en Instagram con personas que conozcan gente en el Chocó y me empiezan a llegar muchas. Entre esas me llega una mujer que me llamaba mucho la atención, ella se llama Natalie, le están haciendo una película basada en ella, de su contacto con las ballenas. Entonces yo dije, no, es mujer famosa, no me va a responder. No, como todas las limitaciones que también nos ponemos y cómo también eso nos aleja de los caminos que la vida misma nos está poniendo ahí listos. Entonces yo a ella no la contacté, pero contacté a una mujer del territorio que me dijeron que trabajaba con los niños con danza y fútbol, fue como ese es el lugar. Y llamo a esta mujer chocuana, como hola, soy Alegría, amiga de Gonzalo, me encantaría ir a hacer sesiones de expresión corporal con los niños del territorio. ¿Ella es chocuana? Sí. Ok. Y fue un minuto de llamada y ella me dice, bienvenida amor, acá tiene casa y comida cuando llega. Y ya, ahí fue como, bueno, hay que ir a este lugar. Y estando allá en el retiro, recibo un mensaje por WhatsApp de Natalie, esta mujer, diciendo, te siento cerca, me hablaron de ti. No. Muy impresionante. O sea, ella no tenía ni idea que tú ya ibas a ir allá. Le dijeron que yo estaba O sea, por por ahí. ti ella no sabía que tú ibas No, a ir no, allá. yo no la contacté porque para mí los famosos Ella no no te iba a responden los responder nunca. mensajes. En ese momento yo le digo, estoy en tal lugar, y me dice, es lo más cercano que puedo tener. Me gustaría que vinieras a mi casa. Si quieres, mando a un hombre a que te recoja al río y te trae a mi casa. Y al otro día yo estoy en el río con un señor subiendo una montaña y llego a donde esta mujer. Claro, pero ¿en qué momento? Porque ahora lo cuentas con mucha tranquilidad, te manda un hombre a que te recoja y todo eso. ¿En qué momento desapareció para ti ese miedo? No, ahí seguía, digamos que con este hombre en particular no tenía miedo porque confiaba en Natalie, ya me habían hablado un montón de ella y como que sabía que no me iba a mandar. Alguien que no conociera. Sí, exacto, exacto. Entonces, pero yo sí tenía mucha adrenalina, lo que pasa es que yo todavía no había llegado a la comunidad. Estaba en un ecotel espectacular, súper cuidada. ¿Y tú qué sientes mucho las energías y todo eso cuando llegaste como tal al Chocó? ¿Sí sentías eso de la energía de los hombres o dijiste como no, esto era como solo un mito? ¿O Pues sí yo la ahí todavía sentías? no había tenido contacto con hombres chocuanos, más allá del señor de la lancha que nos llevó, por lo que te digo, porque estos ecoteles pues pueden ser una burbuja, muy lejos de lo que es el territorio de verdad. Yo sentía mucha felicidad de estar ahí, pero sí mucho miedo de ir a la comunidad. Y de hecho mi encuentro con Natalie es súper poderoso. Ella llegó a los 17 años, sola, española, hace muchos años cuando no había nada. Y me recibe esta mujer súper conectada con la naturaleza y me lleva al río y me dice, ¿ves allá esas palmeras que están al fondo? Bueno, vas a ir hasta allá sola, pero era lejos. Vas a llegar hasta el final y ahí vas a empezar a buscar la cascada. Y una vez llegues a la cascada vas a buscar tus poderes de vuelta. ¿A ti todo esto te sonaba a un libro de magia, mejor dicho, que tú misma habías escrito de niña? O sea, Sí, como que escribiste ese libro y ahora lo estabas viviendo. Sí, sí. Era un momento re mágico para ti. Sí, era muy especial y a la vez muy miedoso. Pues yo me imaginé 40 violadores tratando de llegar a la cascada. Para mí fue muy difícil como poder respirar una y mil veces de estoy protegida por Natalie, aunque ella no está acá, estoy protegida por los árboles, estoy protegida por todas las energías del lugar, ¿no? El jaguar, sí, como acá estoy protegida, pero el corazón a mil, como, sí, fue muy duro. Y una vez llego debajo de la cascada, siento que se me prenden como todos los puntos de energía, como digo en voz alta, ¿no? Reclamo de vuelta mis poderes y es
y ahí siento una felicidad gigante. Ese viaje a la cascada fue sola. Sola, 100% sola. Ella te pidió que fuera así, además. Sí, ella me dijo, te corresponde ir sola. Yo te cuido desde acá, pero te corresponde ir sola. Bueno, tú mucha confianza en ella. Sí, 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 Claro. pues, o sea, una mujer que tiene contacto con las ballenas es amor en su máxima esplendor, pues las ballenas son muy poderosas y la sentí cuando la conocí, pude verme, ¿no? Como reflejada en ella, un poco como mi versión más grande, sí, Como muy una inspirada maestra, por por su decirlo historia. así. Sí, una maestra, 100%, 100%. Bueno, y en esta aventura impresionante te terminas quedando y conoces a alguien. Sí, yo llego a la comunidad después de haber reclamado de vuelta mis poderes y ¿Te sentías poderosa realmente? sí, sí, yo llegué sintiendo a Natalie conmigo todo el tiempo. Y toda la energía del lugar, porque ella sí me pidió que hablara con el territorio y le dijera al territorio que estaba buscando. Yo no sé qué pedí, porque todo lo que he vivido desde que llegué allá pues ha sido impresionante, escalofriante y bellísimo a la vez. Pero bueno, empiezo a contactarme con los niños que me roban el corazón instantáneamente. Estos niños son como bolas de fuego, así como, ¿no? Y amor, 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 amor expansivo. Y entre esos conozco un hombre de la comunidad que él es líder. En ese momento él era el presidente del consejo. Y él, pues con una energía súper amplia, con mucha generosidad, me cuenta que se va a llevar a los niños a ver las ballenas. En 2 meses. Y yo en teoría me quedaba 10 días, que no fueron 10 días, fueron 2 meses. Pero entonces yo le digo, déjame ayudarte, ¿qué necesitas? Pero llevemos a los niños más pues pronto, ¿no? Como yo quiero ser parte de eso. Y me dice, listo, de una. Y de repente este hombre, él se llama Rubén, coge una carretilla, música, y empieza a bailar casa por casa. Y ahí empiezo a darme cuenta del poder del tejido comunitario, que esto para mí fue muy impresionante, porque es la capacidad además de hacer realidad sueños que a pesar del dinero se pueden hacer. ¿Qué te hizo confiar en él? Porque ahí ya empieza también baile, ritmo, ¿no? Fuego, pero tú ya ahí confiabas en los hombres, ya habías empezado te sentías tranquila. No, digamos que es un lugar de 300 personas. Cualquier mujer que llegue allá, pues es novedad. Entonces yo los mantenía muy ahí, yo no bailaba con ellos porque pues ellos bailan súper pegado y yo no estaba lista para bailar pegado. Pero con Rubén yo siento un lugar seguro, especialmente por su entrega a la comunidad y entrega a los niños. Pues él en verdad estaba enfocado en su trabajo con los niños y las niñas de este lugar. Entonces, en ningún momento siento miedo, igual me sentía muy protegida por la familia que me recibió. Es más, a partir de esos días allá en Termales, yo por primera vez en la vida me sentí cuidada en un lugar en Colombia. Wow. Hubo un día que de hecho caminé sola desde Termales hasta Guachalito, que es la zona hotelera, y no tuve miedo. Que para mí eso fue, pues, haber logrado obtener nuevamente algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Y qué empezó a pasar con Rubén? ¿Cómo se empezaron como de pronto a intercambio de experiencias, de darte cuenta de que ese era tu lugar de alguna manera? Sí, fue desde el trabajo comunitario, fue súper lindo verlo a él, cómo iba con esa carretilla recolectando un tomate, una cebolla, 1.000 pesos, 2.000 pesos para la gasolina y el almuerzo para los niños. Y ahí me empiezo a sentir muy deleitada porque pues yo vengo de un mundo en el que soñar se da por hecho. Y tengo un papá de 86 años que me dice, hoy tú sigues soñando, yo te cuido. Y llegar a Termales y darme cuenta que hay lugares en el mundo donde soñar es un privilegio, a mí eso me impactó mucho la vida. Porque para mí lo que hace que yo me despierte todos los días amando estar viva es poder soñar y saber que puedo hacer realidad esos sueños. Entonces con Rubén empiezo yo a compartir su trabajo con la comunidad desde un lugar de mucha admiración. Un paréntesis también para poder entender la magnitud de la historia o todas sus zonas, es que tú eres una persona que eres muy privilegiada, ¿sí? O sea, tú eres una mujer que siempre lo ha tenido todo
en abundancia. Sí. ¿De dónde sacaste esa empatía? Desde chiquita le preguntaba a mi papá por qué nosotros tanto y los demás no. Y eso era algo que yo tenía en el corazón, como revolcándome desde chiquita, de no poder entender. ¿Y qué empieza a pasar con Rubén? Estamos ahí como en el trabajo comunitario, en verdad, muy en devoción a la gente, ¿no? Especialmente a los niños y las niñas. Se empiezan a hacer jornadas de educación porque pues, la apuesta es que ellos se enamoren de su territorio para que lo puedan cuidar. Al final son ellos los que se van a volver los guardianes de ese lugar. Y Rubén lo tenía muy claro y a eso le estaba trabajando. Sin embargo, así como él podía hacer sueños realidad sin recursos económicos, hay sueños que sí requieren recursos económicos. Claro. Y ahí es donde empieza la historia a tomar un camino muy doloroso. Él elige subirse a una lancha. Pero eso no, o sea, tú te vas de ahí, no Sí. sabes de él de por un tiempo. ¿Cómo es Yo ese? me voy en teoría. ¿Por qué otra te vez vas? Uno, pues a trabajar. Un ratico. Ratico. Y a estar con mis papás, sí. Ok. Era la fecha de Navidad, diciembre. Entonces, ¿Diciembre de qué año? 2022. Te Entonces vienes para acá, allá tú enamorada ahí, sabes que vas a volver. Yo voy a volver. Yo llegué y el día siguiente compré el tiquete de regreso para enero. Wow. Yo volví al 2 de enero, o sea, Ok. estaba Navidad, Año Nuevo con mis papás y me devolvía de una a seguir poniendo mi corazón en el territorio. ¿Y qué pasó? Y Rubén se desaparece. Se desaparece para todo el mundo. La mamá no sabe dónde está. Y pasan 4 meses de no saber si él está vivo o muerto. ¿Pero tú volviste en enero? Yo volví en enero cuando él estaba desaparecido. O sea, tú volviste y él estaba desaparecido. Sí. ¿En qué momento te enteras de que él está desaparecido? ¿Estando todavía en Bogotá o cuando llegas Estando a en Chocó? Bogotá, como en diciembre. ¿Qué pasa ahí? Pues él deja de responder los mensajes y pues para mí era muy extraño porque igual estábamos en una gran complicidad de todo lo que nos soñábamos para el territorio, ¿no? Como, Claro. Además que yo pues poder decir, bueno, es que yo vengo de un lugar de privilegio, con contactos, pues puedo mover una energía para contactar estos dos mundos. Al final yo entendí que yo era un puente. Entonces, en marzo, pues todos estos fueron meses de mucho dolor para la comunidad. Porque es que lo que yo he visto que Rubén hacía en ese territorio, no he encontrado todavía el primer líder que haga algo así. Hay gente con muchas intenciones, con mucho amor, pero con la capacidad de accionar, de manifestar, yo todavía no lo he encontrado en el territorio. Y cuando tú estabas allá, ¿cómo se sentía la ausencia de Rubén? Muy dolorosa. De verdad era una comunidad que había perdido esa persona que les podía dar una voz. ¿Tú alcanzaste a pensar que él efectivamente estaba muerto? ¿Que le había pasado algo y que se había muerto? Sí, porque pues parte de las historias que tú oyes, esa historia pasa un montón en este lugar. Claro. No en Termales, en toda la costa pacífica de nuestro país. Se subió a la lancha y no volvió. O porque lo mataron, o porque se ahogaron, o... Y pensar que se había muerto, que lo habían desaparecido, que cuando pensabas en esa posibilidad, porque claro, había mucha esperanza, ¿no? La gente lo buscaba, o sea, sentías como el movimiento de saber dónde estaba o cómo se comportaba la gente, Sí, pero porque eran bastantes meses. ellos tienen como esta sensación que si después de una semana, 10 días, la persona no aparece, ya se da por muerta. ¿Y tú qué pensabas? Tú que eres una persona de energía, de magias, de llamados, ¿tú sentías que él estaba muerto? No, yo sentía que él estaba vivo, pero igual no entendía nada porque esta es una historia muy ajena a mi contexto. Pues jamás en la vida he estado cerca a historias así, hasta que llegué allá. Y realmente fue la primera vez que me pregunté, uno, ¿cómo vive con tanto dolor? ¿Cómo se respira? Era tan doloroso que en ese momento yo elegí irme al valle, en Vallasolano, eso sigue siendo Chocó, porque algo de mí necesitaba sanar
pero yo no podía sanar esto en Bogotá porque estas historias en la capital no se entienden, ¿no? También porque tenemos los imaginarios de las novelas, de las películas, pero cuando ya entras a la comunidad y empiezas a entender, es que hay muchas mamás que han perdido a sus hijos, hay muchas parejas que siguen esperando que un día vuelva esa lancha. Esto es algo que pues a mí me movió profundamente el corazón porque pues desde mi contexto historias así de dolor no existen. En mis amigos, no. ¿Cómo te enteraste de lo que realmente había pasado con Rubén? Yo después de estar sanando en el Valle un tiempo que además fue muy lindo porque fue entender más a profundidad lo que ocurre en ese territorio, me voy a Estados Unidos una temporada y estando en Estados Unidos me llama la flaca, que es esta hermana chocuana, la que me recibe desde el inicio, y me dice, amor, Rubén está en la cárcel. Ese día yo sentí que me moría. No solo por el vínculo, ¿no?, como de admiración, sino porque se me vino a la mente todos los ojos de estos niños, porque esa es la historia que les está esperando. Rubén tenía un sueño que era ponerle techo a la casa de su mamá. Y eso requiere recursos económicos. Y como líder en una comunidad de estas no recibes ni 1.000 pesos por el trabajo que haces. El techo se lo hubiéramos podido conseguir entre 10 amigos. Pues, o sea, esto para dimensionar, ¿no? Cómo las personas ponen en riesgo, muchas personas en Colombia ponen en riesgo su vida para conseguir cosas que para nosotros es posible sin arriesgar la vida. ¿Y él cómo arriesgó la vida? ¿Qué pasó exactamente? Se montó en una lancha hacia Panamá a llevar mercancía ilegal y lo cogieron en aguas internacionales y por eso está en Panamá. Preso, está pagando una condena. Donde hay muchos colombianos, está pagando una condena ya. Y bueno, en ese momento para mí también se me abrió un dolor de patria muy fuerte. Y algo que he aprendido, porque lo mismo me pasó al ser testigo de la violación de esta amiga, es que sí creo profundamente que de los dolores más grandes del alma nacen los proyectos más poderosos. Entonces, desde la violación, pues yo creo Shaula Azul, que es esta experiencia de movimiento, y desde la historia de Rubén, que al final nos toca a todos los que estamos en contacto con esa comunidad y que tenemos un amor hacia la comunidad, pues nace Corazón de Selva, que es una apuesta a darle a los niños posibilidades de soñar. ¿Lograste una llamada con él a través de Facebook? Sí. ¿Y cómo fue verlo en la pantalla? O sea, que él te contestara, verlo en la pantalla, estar en la cárcel, ¿cómo fue ese momento para ti? De mucha rabia. Rabia al principio. De no poder entender, pues como cómo te subes a una lancha y dejas a los niños de tu territorio solos, porque para mí pues la única persona que estaba haciendo algo poderoso por ellos era él. ¿Y qué te dijo? Tú no sabes qué es no tener con qué ponerle techo a la casa de tu mamá. Y en ese momento fue como la vida dándome una cachetada de no somos nadie para juzgar las historias de nadie, ni las decisiones de nadie. ¿Buscaste la manera de ir hasta allá? Sí. ¿Y cómo fue? Pues no, de hecho no la busqué, la vida solita me la puso, porque me contrataron en un evento en Panamá. Yo trabajo como facilitadora, es otra de las cosas que hago, y nunca me habían llamado a trabajar fuera de Colombia. Sí, alrededor, pues en distintas ciudades, pero no fuera de Colombia. Y cuando me contrataron en Panamá, pues miré al cielo de una y es como, esto es allá una fuerza que está moviendo las fichas para que esto se dé, porque no estaba entre mis planes ir a Panamá y mucho menos entrar a una cárcel. Pues, si me daba miedo manejar porque me imaginaba un violador, pues entrar a una cárcel no iba a ser una posibilidad y jamás me imaginé que la vida me iba a poner ahí, que yo iba a elegir igual vivir eso, ¿no? Y llego allá y wow, pues ha sido muy impactante ver esta realidad de estos hombres que están allá
siendo muy humanos, con anhelos, con sueños, con ilusiones, y sin la posibilidad de tener lo básico, ¿no? Porque al final están en un estado de sobrevivencia. Entonces, Tú llevaste mercado. sí. ¿Qué hizo Rubén con ese mercado? Él lo puso en la mitad de la celda y le dijo a todos sus compañeros, acá está para que compartamos. Y todos le dijeron, pero usted se enloqueció, lleva 6 meses sin recibir un solo mercado, ¿cómo se le ocurre? Estamos en una cárcel, acá no se comparte. Y eso para mí ha sido muy impactante porque yo estando con mi hermano a veces no quiero compartir el croissant de almendra cuando ahí está la caja y puedo comprar otro. Él para mí ha sido un ejemplo de generosidad, de resiliencia, muy profundo, porque mantenerse en la luz en un lugar tan oscuro, wow. ¿Y tú cómo veías eso? Por ejemplo, cuando te enteraste que él compartía el mercado, dijiste algo como, pues eso es él. O también Sí. dijiste como, ven, o sea, te traigo este mercado, hago todo este viaje, me pego toda esta aventura y tú lo compartes con todo el mundo. ¿O te No. parecía orgánico a lo que era él? Era él y pues también esta historia me ha llevado a poderme conectar con el mundo desde el amor. Siento que esto al final ha sido como un doctorado del amor en general para muchos de los que estamos de alguna forma cerquita a esta historia y viviendo la historia. Y reconocer que, pues que todos son humanos con corazones, ¿no? Él obviamente y por supuesto todas las personas de allá te han enseñado muchas cosas, pero cuando ves hoy a alguien como Rubén, por ejemplo, viviendo esa experiencia, ¿sientes que él se contagió de alguno de tus superpoderes y hay cosas que él hace allá porque está tocado por ti? Yo creo que no solo por mí, sino por las personas que han llegado a través de mí. Él lo que me dice es como no sé en qué momento llegaste a mi vida con un batallón de ángeles. Y eso también ha sido muy impactante para mí, como reconocer que estoy rodeada de muchos seres humanos con un corazón gigante y poderlo acompañar a él desde un lugar de luz que no fue siempre así, porque al inicio fue desde un lugar de mucho dolor. Yo de verdad sentía el abandono de los niños, como si fuera uno de ellos. Pero en el momento en el que elegí me di cuenta, ok, si quiero acompañarlo a él, a su familia, pues no puede ser en una canoa llena de huecos, ¿no? Como necesito también pararme desde la luz. ¿Algún momento te arrepentiste? Me acuerdo que en algún momento me dijiste, yo nunca en la vida me imaginé que iba a pisar una cárcel en estas circunstancias, porque seguramente lo hubieras podido pisar, ¿no? Liderando una fundación, queriendo hacer muchas cosas, ¿no? Pero en estas circunstancias, ¿cómo te transformó eso? En algún momento de pronto te hizo, yo cómo llegué aquí a venir a visitar a una persona que está en esas circunstancias, porque en otras, claro, pero en esas circunstancias. Yo me juzgué un montón y pues de hecho pensé que se iba a desboronar varias cosas en mi vida, entre esas Shaula Azul, como quién me va a contratar si estoy acompañada y de alguna forma involucrada con una historia como estas, ¿no? Y pues sí fue muy impactante realmente estar vestida porque pues hay código de vestimenta, entonces, y que es algo que parece superficial, pero a mí me impactó mucho verme vestida igual que todas estas mujeres, porque son muchas, con hijos chiquitos, como en qué momento pasó esto. Que hoy lo entiendo y digo, necesitaba vivirlo muy de adentro, el dolor del territorio, porque es más allá de Rubén, para crear Corazón de Selva y ponerme al servicio desde ahí. Y hoy me sueño una escuela de arte en el territorio donde los niños puedan inspirarse desde otros lugares, donde podamos encontrar becas de estudio para ellos, porque pues al final son niños que hoy les basta con la naturaleza, pero mañana pues van a querer recursos. Hay una historia de un niño que a mí me impacta mucho, tiene más o menos 12 años, se llama Daniel y es un emprendedor impresionante.
y Daniel uno lo ve en las termales cogiendo lodo y haciendo mascarillas a los turistas, cobra 7.000 pesos, que es lo que está como legalizado, ¿no? Y un día le digo, Dani, ¿tú qué vas a hacer con esa plata? Ah, no, es que un amigo está cumpliendo años, entonces le voy a celebrar el cumpleaños. Y de repente está Daniel comprándole bombas, un ponqué con lo que ganó. Pues hoy a Daniel le va hasta los 7.000 pesos. Pero mañana sus sueños van a ser más grandes que un ponqué y unas bombas. Yo siento que pasa un poco como, por ejemplo, cuando uno le da comida a una persona en la calle y uno siente pues que obviamente se la va a comer con toda la gana porque de pronto no ha comido en mucho tiempo y uno ve que tal cual lo parte por la mitad o incluso un pedazo más grande y se la da, por ejemplo, a su perro. Y uno dice, wow. Exacto. Es esa generosidad que uno dice de dónde sale. Sí, muy impresionante. Yo siento que con todo lo que te ha pasado, en realidad, contrario al miedo de que de pronto no te contraten porque, yo siento que todo lo contrario, que justo por esas cosas es que te van a contratar mucho, mucho más, porque es muy inspirador. Además, tú eres una persona muy joven, o sea, has vivido 50 vidas y ya has transformado y tocado a un montón de personas. Espero que de verdad puedas hacer la Corazón de Selva la escuela más grande de este país y que muchos niños tengan el privilegio de estudiar ahí, de ser parte de eso. Sí. ¿Algún mensaje como para los soñadores y soñadoras del mundo? Que no paren, como así se vea muy oscuro y se vea tenebroso el camino, como el corazón sabe a dónde ir. Y cuando lo oímos, los caminos empiezan a abrir y se abren súper suavecitos. Yo eso lo he visto con Corazón de Selva. Ángeles que van llegando, como mira, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo me puedo poner? Empiezan a comprar los productos y todo súper ligero, pero porque está conectado con el corazón. Y ahí es donde vale la pena vivir. Si yo me muero mañana, yo me muero feliz. Como seguí mi corazón así, como impecable. Gracias por contarnos esta historia. Gracias por la invitación y por traerme nuevamente a este lugar. De verdad, es muy lindo ver la transformación cuando nace desde el corazón todo. Gracias.